Primero que todo, entender que si es un emprendimiento nuevo, o sea, es mi primera empresa o yo ya tengo una empresa, esta es una empresa nueva, somos varios socios o soy solo yo, somos socios, somos varios socios amigos o somos familia, entendamos este concepto. O vamos a abrir la empresa con mi esposa, porque esto depende de muchas variables, ¿listo? Y antes como de entrar en materia, vamos a revisar los siguientes pasos. Entendamos los siguientes conceptos, ¿listo? ¿Qué es régimen simple? ¿Qué es la diferencia entre régimen simple y régimen común o responsable de IVA? Entendamos esas dos diferencias, para mí son las principales, ¿listo? Porque la mayoría de las personas piensan que abrir una empresa es abrir una SAS inmediatamente y resulta que no. El abrir una SAS te conlleva a entrar inmediatamente con cargas tributarias y con cargas de nómina, porque si tú vas a abrir una SAS inmediatamente, de una vez implica que contrates como mínimo un contador y un auxiliar contable y contrates como mínimo un sistema, un paquete contable y un paquete de facturación electrónica. Inmediatamente esos son como... diría yo, estamos hablando de entre 5 millones de pesos mensuales de entrada de costos fijos, el solo hecho por abrir una SAS, ¿sí? Y hay muchas maneras más sencillas de hacerlo, ¿sí? Eso es un dato aproximado, obviamente. Entonces, si tú no tienes socios, si es tu primera empresa, ¿sí? Ábrelo como persona natural, mi consejo, ¿listo? Hay muchas personas que dicen, no, pero es que si usted abre una empresa como persona natural, compromete su patrimonio. Es cierto. Pero si tú estás iniciando, y si cuando uno está iniciando, uno está en las llantas, uno está en los rines, uno no tiene patrimonio, pues ¿qué patrimonio voy a comprometer si me quiebro la empresa? ¿A qué voy? Explico el concepto de comprometer el patrimonio. Resulta que si la empresa quiebra, en una SAS, tú respondes con el patrimonio de la SAS. Si tú tienes una empresa como persona natural y la empresa quiebra o hay alguna situación, una demanda o algo, tú respondes con tu patrimonio personal, ¿listo? Pero vuelvo y digo, si estamos iniciando y no tenemos ni un duro, ni un capital, porque se supone que estamos iniciando, pues da lo mismo si iniciamos como persona natural, porque así haya una demanda, así haya una quiebra, pues no tengo nada, ¿sí me van a entender? Entonces no pasa nada. Y si me ahorro toda la carga tributaria, todo el costo aproximadamente entre $1,000 y 5 millones de pesos que les acabo de comentar. Pero es que yo quiero arrancar una empresa que contrata con el Estado, pues sí tienes que abrir una SAS, ¿sí? O sea, no puedes contratar con el Estado con una empresa con persona natural. O hay otras empresas que contratan con empresas privadas y le venden a empresas privadas, pues sí te toca abrir una SAS inmediatamente, no puedes hacerlo, o da mucha mayor credibilidad cuando lo haces con una SAS en lugar de hacerlo con una empresa como persona natural. Pero en mi modo de ver, dependiendo del negocio, arranquemos con una empresa como persona natural. Inicio una empresa con socios y mis socios son de confianza. Arranquemos una empresa como persona natural. Como persona natural solo puede haber un socio, que es la persona que abre la empresa, ¿sí? Si es una SAS, pueden así haber varios socios, ¿sí? Pero si estamos en confianza, hagamos una empresa como persona natural, ¿listo? Formalicemos la empresa. Me pasó a mí que el año pasado abrí una sociedad, no era de mucha confianza la persona en ese momento, o sea, obviamente confiaba en él, pero no había mucha confianza. Era una empresa nueva, tocó abrir una SAS nueva, ¿listo? Otra empresa que abrí hace 5 años, no era familia, no era un amigo, pero tenía mucha confianza en la persona, era un conocido. Iniciamos como persona natural, la empresa a mi nombre, él confió plenamente en mí y todos los dineros los manejaba yo sin ningún problema, o sea, hay que revisar este tema. Régimen simple es cuando una persona tiene ingresos de menos de 3.500 VT en el año, ¿sí? Cuando tú tienes ingresos de más de 3.500 VT en el año, pasas a ser persona de régimen común. Tú pasas a ser régimen común cuando tus ingresos, lo que reportas como ingresos, superan 3.500 VT en el año, que son más o menos más de 130 millones de pesos. Puedes mover en tu cuenta bancaria 1.000 millones de pesos y eso no significa que tú pases a ser régimen común, ¿sí? Que este es otro de los conceptos que la mayoría de las personas estamos errados con esto. Ay, no sé si has escuchado a la típica persona que te dice, no me transfiera a mi cuenta que ya superé los montos, entonces no puedo que me transfiera a mi cuenta, por favor, no, dame el efectivo o algo así. Eso es una persona que tiene ese concepto errado, ¿listo? Porque tú puedes mover X cantidad de dinero, más de 1.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, y eso no significa que ese dinero, esos 1.000 millones de pesos te reporten a ti como ingresos. De hecho, la DIAN conoce, y eso no significa evadir ni mucho menos, la DIAN conoce este concepto. Entonces, cuando a ti te reportan
una exógena todos los años, que es una declaración de renta sugerida, la DIAN te dice. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Te resulta que hay un arquitecto que tiene una obra en una ciudad diferente. Hagamos de cuenta que el arquitecto vive en Bucaramanga, pero se fue a hacer una obra, y el jefe vive acá en Bucaramanga, pero se fue a hacer una obra, el arquitecto mandó al arquitecto a hacer una obra en Bogotá. El arquitecto gana 3 millones de pesos mensuales, eso en el año estamos hablando de 36 millones de pesos. Resulta que el dueño de la obra le dijo, venga, le voy a transferir 100 millones de pesos mensuales para que usted me ayude allá con los gastos de la obra, con pagar la nómina y todo el tema. ¿Listo? El arquitecto recibe por su cuenta este dinero, porque desde Bucaramanga, ¿cómo van a enviar el dinero? Y el arquitecto recibe esos 100 millones de pesos para pagar cositas. Punto. Por eso en el movimiento a final de año le registraron 36 millones de pesos como ingreso como arquitecto y 1.200 millones de pesos de movimientos bancarios. ¿Listo? Entonces, cuando él tiene claro este tema, ¿sí? Y tiene soportes para sustentar ante la DIAN no lo va a pasar obligatoriamente a régimen común. ¿Listo? Entendamos que es ese concepto. Ser régimen común no implica obligatoriamente ser una persona jurídica o abrir una SAS. Sin embargo, es lo más recomendable y es lo más organizado. ¿Listo? Porque, vuelvo y digo, cuando tú pasas a ser régimen común, tienes que empezar a ser responsable de IVA, tienes que empezar a pagar un montón de impuestos, empezar a hacer facturación electrónica. Implica una cantidad de responsabilidades y sigues soportando esas responsabilidades con tu patrimonio personal. Entonces, sí es mucho mejor uno abrir una SAS antes de uno dejar que la DIAN me pase a régimen común. Es mucho más recomendable abrir una SAS, en mi concepto, para que todo quede dentro de esa SAS. Así al día de mañana yo puedo abrir otro negocio, abrir otra SAS y son cuentas totalmente diferentes, impuestos diferentes, algo totalmente diferente. ¿Listo? Es lo más recomendable. Entonces, ahí es donde es mejor abrir una SAS, porque la SAS responde con el patrimonio de la SAS, ¿sí? Entonces, cuando tú ya empieces a crecer financieramente y estás a punto de que te pasen a régimen común, y si estás a punto de que te pasen a régimen común, significa que te está yendo muy bien, es mejor abrir una SAS y empezar a separar tu patrimonio del patrimonio de la empresa. ¿Listo? Porque hay algo muy básico que tenemos que entender, es que estamos en un país, estamos en un planeta donde la economía es muy cambiante, ¿sí? La economía va y viene, hay pandemias, pasa de todo, ¿sí? Entonces, hoy estamos y mañana no sabemos, ¿listo? Solo Dios sabe que Él nos pone y nos quita. Entonces es muy bueno entender eso y siempre estar asesorado por abogado y contador, muy buen contador, ¿listo? En una empresa no puede faltar un muy buen abogado y un muy buen contador, ¿listo? Esas dos personas son clave en la empresa. De hecho, un ejemplo, en mi caso, pues, tengo contratado a un abogado y el abogado funciona como una figura de medicina prepagada. ¿Cómo funciona la medicina prepagada en Colombia? Tú pagas una mensualidad y tienes los mejores servicios cuando los quieras usar, ¿sí? El abogado pasa lo mismo. Yo le pago una mensualidad, lo use o no lo use. Gracias a Dios casi nunca lo tengo que usar. Pero el día que lo tenga que usar, él está ahí para cualquier cosa. Nos tocó ejecutar una demanda, cualquier cosa, nos enviaron una solicitud, él está ahí pendiente. Muy importante. De hecho, yo, gracias a Dios, en estos años no lo he tenido que usar para nada grave, gracias a Dios. Sin embargo, sí me soluciona dudas muy bobas o pequeñas. Lo llamo para cualquier duda. Voy a hacer esta contratación. Tal empleado me está haciendo esta solicitud. ¿Qué me aconseja? Está pasando esto a nivel laboral en la empresa. ¿Qué me aconseja? Me enviaron esta carta, me enviaron cuánto tiempo tengo para contestar, me enviaron una tutela, todo ese tipo de cosas. Él me asesora en respuestas simples y sencillas para poder ejecutar en el día a día de la empresa. ¿Listo? Después de eso, es muy importante definir el nombre de la empresa y ver si está disponible. ¿Listo? Porque recordemos que esto es marca comercial y esto es muy importante en el día a día de la empresa, porque si tu objetivo es crecer en la empresa, tienes que tener esto muy claro y muy importante. ¿Listo? Consultar la disponibilidad del nombre que escogió para su empresa y las actividades que desarrollamos en nuestra empresa. Es mejor consultarlo en el RUES. ¿Listo? Y en las cuentas CIU, a qué actividades económicas se va a dedicar tu empresa. Segundo, hay que realizar unos estatutos. Esto los hace el abogado de tu empresa. Los estatutos es donde está la parte accionaria, cuánto. Esto es cuando voy a abrir una SAS, obviamente.
cuando ¿qué cantidad de acciones tiene mi socio? ¿Qué cantidad de acciones tengo yo? Copia de la cédula. Y después de eso me acerco a Cámara de Comercio con estos dos documentos y de esa manera abro las SAS. Ellos verifican que el nombre esté disponible, me dan un pre-root y después de esto tengo que dirigirme a la alcaldía para registrar mi empresa, porque recordemos que hay un impuesto que yo le pago a la alcaldía todos los años. ¿Listo? Esto es muy importante, asesorarse del contador. Antes de ir a Cámara de Comercio es muy importante porque allá me van a preguntar qué responsabilidades tributarias tienes. Yo previamente tenía que haber preguntado al contador para que cuando voy a cámara yo tenga la respuesta. ¿Listo? Después de eso, tengo que solicitar una resolución de facturación ante la DIAN para poder facturar electrónicamente. Independientemente de si tengo un sistema contable, un sistema de facturación electrónico o no, porque realmente... digamos que legalmente no necesito un sistema de facturación electrónico porque lo puedo hacer directamente por la DIAN. Recomiendo usar un sistema de facturación electrónico, obviamente, pero no es que sea camisa de fuerza, ¿listo? Y entender que hay muchos otros conceptos que dependiendo de la empresa tengo que pagar o permisos que tengo que solicitar. Un ejemplo, Saico de Asimpro. Casi nadie conoce eso, pero hay que pedir un permiso. Ante la Secretaría de Salud yo necesito tener un concepto sanitario de Secretaría de Salud donde me permiten ejercer mi empresa. En mi caso, que tengo un colegio, tengo que ir a la Secretaría de Educación a pedir un permiso también. Y también un permiso de concepto de uso del suelo. Yo tengo que ir a la Secretaría de Planeación y preguntar, ¿en este lugar puedo abrir esta empresa? Y ellos, dependiendo del POT de la ciudad, me dicen sí o no por un concepto del uso del suelo. ¿Listo? Después de esto, ¿yo qué aconsejo? Es mejor iniciar la empresa muy organizadamente. O sea, desde un inicio, tener un muy buen sistema contable. En el caso que vayamos a abrir una SAS, si vamos a abrir una empresa como persona natural, es muy importante que tengamos una correcta organización de las finanzas, de la contabilidad, donde yo voy a registrar absolutamente todo: ingresos, gastos, costos fijos, costos variables, porque eso me ayuda a final de mes a mí a poder tomar decisiones. Es muy importante la organización. En el caso de una SAS, es muy importante abrir una cuenta bancaria, ¿sí? Y hoy en día existen entidades como IPEICO o PayU en Colombia, donde yo puedo con esas entidades hacer convenios para hacer recaudos de dinero. ¿Listo? Entonces, y dan mucha confiabilidad y mucha confianza para que las personas a las cuales yo les venda el producto o el servicio no tengan que pagar directamente a la empresa, sino haya muchas posibilidades. Entonces, estas entidades como PayU o IPEICO tienen convenios con Efectic, Grupo Aval, Servientrega, todas las casas de chance. Entonces, si yo quiero el cliente me quiere hacer un pago, yo le digo por qué medio quiere pagar, genero el recibo, se lo envío y la persona va y paga sin ningún problema. ¿Listo? Pero es muy importante la organización al momento de ejecutar la empresa y tener en cuenta todos esos costos, tener en cuenta el costo de un contador, el costo de un abogado. Es mejor tenerlos presentes desde el inicio y no después, por si iniciando te surge algún tema importante, pues no quiebres, sino ya vayas presupuestado para eso. ¿Listo? Y como emprendedor finalizo, tenemos que siempre estar como al margen del crecimiento. Soy muy amigo de todas las charlas empresariales que puedan existir, del crecimiento personal, crecimiento empresarial. Soy muy amigo de que nosotros mismos como dueños o emprendedores no empecemos a delegar desde un inicio. Cuando uno arranca una empresa como empresario, uno tiene que entender que uno tiene que pasar por todos los puestos, ¿sí? Para entender cómo funcionan los puestos y así mismo poderlos delegar. Por eso lo que decía al inicio, es mejor iniciar una empresa como un bebé y que la misma empresa crezca, así yo tenga todo el capital del mundo para inyectarle, así yo tenga todo el capital del mundo para un inicio yo contratar de todo. Es mejor yo iniciarla yo mismo y yo ponerme al frente desde un inicio y dejarla crecer fácilmente.